Bien, y Marisol Pérez Tello, congresista de Alianza por el Gran Cambio y presidenta de la Comisión de Justicia, está con nosotros. Ella, como hemos visto en las imágenes, llegó hasta la comunidad de Zoras, en Ayacucho, donde en el año 1984 más de 100 personas fallecieron en una caravana del terror que fue encabezada por el camarada José, que hoy en día está en el BRAEM. La misma persona que en el año 84, cuando era miembro activo de Sendero Luminoso, realizó esta matanza, está hoy en día en el BRAEM y sigue poniendo en jaque la seguridad de nuestro país, y con eso hay que acabar. Congresista, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ana. Cuéntenos su experiencia y por qué llegó hasta la localidad de Zoras. Bueno, yo llegué a Zoras, esta vez fue la segunda vez, la primera vez fue el 23 de octubre. Las víctimas de Zoras, los hijos de la primera persona que fue asesinada, fueron a buscar a la Comisión de Justicia apoyo por un tema de reconocimiento de víctimas en el SEMAN. Y fue así como tomamos conocimiento de esta historia. Esto se produce en el año 84, en el año 83 fueron los primeros asesinatos a los líderes de ese momento de la comunidad. El autor material de esta masacre fue Quispe Palomino, José Quispe Palomino, camarada José, cuando tenía 24 años. Y eso es importante decirlo para que veamos lo sangriento que fue capaz de ser en esa época y cómo no será ahora, que además es mercenario del narcotráfico, hablemos claro. Bueno, en esa época, después de la masacre de Lucanamarca, este señor es asignado, este sinvergüenza es asignado a la zona sur de Ayacucho. Comienza la etapa de concientización. Ayacucho se opone, Zoras dice no, y por eso matan a 3 personas, las matan frente al pueblo y ponen, pues así mueren los perros, como solían hacer, y les prohíben que los entierren. El pueblo los entierra, pese a esto, y entonces empieza un ciclo de venganzas que termina el 16 de julio del año 84, con una cosa que se llamó el Expreso de la Muerte, el Expreso Cabanino, la Ruta de la Muerte, en fin. Y fue que Quispe Palomino, que había asaltado la comisaría de Coracora unos meses antes, disfrazado de policía con otros secuaces, toma el bus. El único bus que llegaba a Zoras, como en todos nuestros pueblos, que no hay pues movilidad diaria, claro. Y esto pues es un acontecimiento. Yo soy de un pueblo chico y cada vez que llega un bus en Nepeña, que es de donde es mi esposo, todos salimos a ver porque siempre llega el primo, el amigo. Este era el único que llegaba. Siempre hay novedades, una vez a la semana. Y lo que hacen es tomar el bus y bajar a todos los que no eran de Zoras, sin importar si los que quedaban eran niños, mujeres, hombres, y a todos los matan, los sacan 5 kilómetros después y los matan, a machetes y a pedradas. Esa es la primera fosa. Y luego siguen hasta Chopihuasi, que era el lugar a donde ellos, ya organizados, entrenaban a los ronderos. 25 comunidades aledañas se habían organizado, toda la cuenca del río Chicha, para combatir el terrorismo, con ondas, en fin. Ellos dormían en los campos, había una campana que llamaba la atención, dormían en grupos de familias. Estaban organizados. Iban a las cuevas a esconderse si había alguna alarma, porque ellos decían algo que a mí me parece que es legítimo. Preferían morir de pie que vivir arrodillados. Y eso es algo que hay que reconocerle a este pueblo, que no es solo este pueblo es emblemático, pero los pueblos aledaños también actuaron igual. Bueno, este hombre mató en Doce Corral, en Chopihuasi, en toda la zona hasta llegar a Zoras. En Zoras convocó a todo el pueblo disfrazado de policía y dijo, bueno, ¿quién es el alcalde, el teniente alcalde, el gobernador? Y uno a uno, a cualquiera que pudiera tener capacidad de reorganizar al pueblo, los asesinó. A todos, frente a todo el pueblo. Ahora, ahí hay un punto bien importante que ha señalado Marisol. Me refiero a la resistencia que puso la gente, e incluso hubo un documento en el que le pidieron ayuda al gobierno de ese entonces y no se respondió. Eso es muy doloroso, ¿no? En esa época todos sabemos que lo que se decía de los terroristas era que eran avijeos. Bueno, el gobierno de Belaúnde, ¿no? El gobierno de Belaúnde. Ahí hay una responsabilidad de todo el país, ¿no? De no mirar a la sierra. Probablemente la zona más golpeada. La zona de la selva también, pero la zona de la selva tiene la ventaja de que tiene un clima que no le es adverso. La zona de la sierra tiene un clima terrible, unos con friajes en Puno que nos matan todos los años a peruanos y a peruanas, y esperamos el friaje para recién tomar acción cuando sabemos que va a llegar todos los años. Así es. El tema de los ríos, el tema de la salida del río que termina cargando con todos los pueblitos que se ponen alrededor, no porque no entiendan que esta puede ser su fin, sino porque están cerca del agua y no hay otro mecanismo para que sus animalitos puedan crecer y para que, en fin, el agua es vida y es salud. Entonces hay este tipo de contradicciones, ¿no? Lo importante de este pueblo es que, siendo un pueblo pobre, quechohablante, abandonado, con poco acceso hoy a salud y a comunicaciones, nunca claudicó. Siempre dijo, no te voy a dar espacio. Y por eso pagaron con la vida de sus jóvenes, de sus hijos, de sus padres. Y lo que ha hecho el Estado ahora es reconocer eso y pedir perdón.
Ahora, 29 años después, 29 años es lo después. lamentable, pero nunca es tarde. 29 años después se pone la primera comisaría en Soras. Es que si es el tú co- quieres es que hablar es de el cosas COVID. graves, después de todo esto, después de 29 años, primera? la primera. Antes habían de Pampachiri iban a apoyar, los hinchis iban a apoyar, pero no había una comisaría. Este año la primera. Sí. ¿Y qué me dices de colegios, hospitales? Hay colegio, tengo la bendición de ser madrina de varias de esas promociones ahora. Son pocos niños, no llegan a 1000. Se necesita todo, así que si usted que me está escuchando quiere ayudarnos con libros o con ropa, canalicen la ayuda directamente al alcalde del pueblo. Él está aquí, yo voy a dejarles los teléfonos. Se necesita todo. Es un pueblo que en realidad necesita desde libros y por supuesto todo lo que ello trae consigo, hasta ropa, hasta frazadas. Se quedó 20 años retrasado porque comprenderás que retomar la vida después de que tu madre es asesinada, hay historias. Hay una niña que vivió lactando de su madre muerta 24 horas. ¿De su madre muerta? De su madre muerta. O sea, el calor de su madre, mataron a la mamá que tenía la bebé, que cubrió a la bebé con su pecho para salvarla, y esta niña siguió lactando. O sea, eso tendría que conmovernos y tendría que avergonzarnos como país. ¿Y sabes por qué no ha llegado autoridad a este pueblo hasta ahora? Mira, los casos se individualizaron. En el informe de la CBR se individualizó a las víctimas, pero no se armó caso. Por una serie de razones, porque fue uno de los últimos pueblos que fueron entrevistados, por la distancia, porque tú te imaginarás que no se quedaron en ese pueblo, porque siguen viviendo aterrados. A ellos les dijeron que el camarada había muerto, que lo habían asesinado, y cuando se han dado cuenta que sigue trabajando en el BRAEM, el terror ha vuelto a cundir. Hoy en día están asustados por la presencia en el BRAEM de José. Pero por supuesto, pero igual de fuertes, igual de valientes en enfrentarlo. Yo creo que la mayor vergüenza nuestra no fue ver lo que vimos, sino ver la generosidad de sus corazones, ¿no? Pese a todo ese dolor, fuimos al cementerio, entregamos 7 cuerpos exhumados, estuvo el presidente del Congreso, a quien yo le agradezco hoy públicamente la generosidad, el compromiso con el país independientemente de diferencias políticas. Estuvo Octavio Salazar del Fujimorismo, estuvo Heriberto Benítez de Solidaridad, estuvo Ana Solórzano. O sea, estuvimos todas las fuerzas políticas diciéndole perdón. Perdón por el olvido, perdón por la indiferencia, perdón por no estar aquí. Y estuvo el presidente, el viceministro de Derechos Humanos, que también pidió perdón a nombre del Estado. ¿Se hizo así explícitamente el pedido? Pero ¿tú sabes qué fue lo lindo? Que ninguno lo planeó. O sea, nosotros no fuimos a pedir perdón, fuimos a entregar los cuerpos y a tomar conocimiento. Y escuchamos primero a los pobladores, que contaron su historia, que cantaron. Esa señora que está ahora aquí tomándome la mano es Asuncióna. Yeah. Esa fue la primera vez que yo vi cuando estábamos frente a las tumbas de los primeros cuerpos que se entregaron. Sentí una manito acercarse. Esta señora debe tener más o menos 69 o 70 años. Mataron a su hijo cuando tenía 22 años. Y me tomó la mano y me dijo, por favor, quiero morir habiendo enterrado a mi hijo. ¿Y dónde estaba el cuerpo? No tengo la menor idea. Ese es el punto, ¿no? Es los cuerpos que hay que buscar. ¿Faltan cuántas? Hay 3 fosas, habían. ¿Cómo ha sido el tema? Hay algunas más, hay varias más, porque algunos enterraron 2 o 3 personas donde murieron, donde los mataron, en el patio de la casa, en el colegio. Se habían exhumado 35 cuerpos, se exhumaron un poco más. No es falta de voluntad de la Fiscalía, eso hay que decirlo. Los insumos cuestan $1000 cada ADN. Nosotros vamos a hacer una gran campaña con jóvenes para que los jóvenes les cuenten a los jóvenes qué fue esto, qué fue Marisol, el terrorismo. pero a ver, $1000 cada ADN en un país que tiene plata. No, ya el Ministerio de Justicia, lo que pasa es que, a ver, Soras es uno. Ya. Faltan... Es un gran presupuesto, de acuerdo, pero... Lo que hemos hecho ahora es concentrar en Soras, pero en realidad hay muchos cuerpos que todavía faltan identificar y tanto que la Fiscalía ha creado una Fiscalía Supranacional específica en Ayacucho, donde hay un montón de cuerpos. Ya sea que tú tomes los 8000 de la CBR o los 16000 de Fiscalía, faltan. Mientras haya un desaparecido, yo no entiendo cómo podemos dormir tranquilos. Claro, no hay paz, no hay tranquilidad. No hay paz en el país. Y todos los que me escuchan y todos debiéramos de sentir corresponsabilidad. Porque así como Asuncióna merece enterrar a su hijo y continuar con su vida, terminar con su vida en paz, así muchas de las personas de este pueblo no solo vieron morir a sus padres, sino que vieron el dolor y la impotencia de la indiferencia. Es lo que nos pasa a nosotras, ¿no? Tú sabes que un ladrón te va a robar la cartera algún día, ya lo sabemos. O que nos van a asaltar, o que nos van a romper la luna. Y en realidad todos como que vivimos pendientes de que no nos suceda. Pero cuando uno llega a su casa después de un incidente como este, lo que dice siempre es, oye, y nadie hizo nada.
¿No te das cuenta que como que sabemos que el ladrón, el asesino es un asesino, pues Quispe Palomino es un asesino, hay que meterlo en la cárcel? Pero que un país de gente, de hombres y mujeres buenos, permanezca indiferente ante el dolor, eso es lo que nos hizo el terrorismo y lo que no podemos aceptar. Antes de entrar al punto del terrorismo hoy en día, para remediar ese tema, ¿se ha planeado reparaciones para la gente de Soras? Reparaciones individuales y reparaciones colectivas. En muchos casos se pagaron ya las reparaciones colectivas. Chaupihuasi utilizó esos 100.000 soles para comprar vicuñas, alpacas. Lamentablemente en Soras lo que se hizo fue comprar un tractor que se ha malogrado, hay que arreglarlo. El viceministro prometió evaluar la posibilidad de hacer alguna reparación vinculada al tema de educación, porque están pidiendo otro tipo de especialidades, solamente hay una y no quieren que los jóvenes salgan de su tierra, que es lo normal, nadie quiere que su hijo se vaya, ¿no? Entonces hay varios compromisos, acompañar el proceso con este pueblo no ha tenido apoyo psicológico. ¿Tú te imaginas si uno que ha perdido a su padre vive pues con ese recuerdo y ese dolor? Tú imagínate a alguien cuando tú tenías 8 o 9 años que maten a tu padre frente a ti, solo es bien difícil. La salud emocional es un tema público, ¿no? La salud pública es básica y en estos pueblos siempre está olvidada, pero por eso es importante que hayas venido para que nos cuentes esta experiencia. Yo te agradezco muchísimo. ¿De qué nos va a servir, qué es lo más importante de esta entrevista para que esto no se vuelva a repetir? Bueno, te voy a decir qué lecciones nos deja Soras. Primero nos deja este compromiso de una serie de jóvenes para ayudarnos a que se sepa lo que pasó. Y en el nombre de Soras, de muchos pueblos que están muy cerca de esta localidad y que sufrieron tanto como Soras. Eso es un primer compromiso de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. No es mío, esto no es una cosa personal. La Comisión de Justicia en pleno está trabajando para que se sepa en el país lo que pasó y que no vuelva a suceder. Eso es una primera lección. Luego nos regala Soras, después de 29 años de indiferencia, que la cúpula de Sendero, que iba a salir en libertad, no salga en libertad. Porque al haber formulado la denuncia, por ejemplo, contra Morote, que salía el próximo año, se hace una acumulación que permite el Código Penal y se le completan los 35 años y el señor no sale. ¿Y esta denuncia ya está encaminada? Formulada el 7 de noviembre. O sea, esto nos va a librar de que Morote salga de la cárcel. De que Morote y todos los que no tenían cadena perpetua 35 años. Le digo Morote porque era, digamos, el que salía primero. Y en el caso de Quispe Palomino, ¿para qué nos sirve? Quispe Palomino tiene una serie de denuncias y está siendo investigado. Se sirve para acumular la suma de asesinatos, porque él es el autor material. La cúpula de Sendero son los autores mediatos, los cuales solamente 2, que son Iparraguirre y Aymar Guzmán, tienen cadena perpetua. Los otros iban a salir en 6 meses, en 1 año. Bueno, no sale ninguno, porque la etapa de investigación va a ser con detención. Muy importante, ¿ah? Muy importante lo que dices. Eso nos regala Soras. Nos han esperado 29 años. Y al final de 29 años, además de todo el cariño que nos dieron y los ponchos, en fin, y las ondas, a todos los que fuimos, nos regalaron esto, la tranquilidad de que estos asesinos y delincuentes van a seguir presos porque nadie puede perdonarles las masacres que hicieron en nuestros pueblos, además en nombre de ellos, porque su tesis era que defendían a los pobres del Perú. Bueno, los defendían matándolos, y eso hay que decir, sin miedo, ¿no? Una insanía asquerosa. Marisol, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana, por la oportunidad, y toda la ayuda es bienvenida. Sí, vamos a recoger. Yo te voy a dar los teléfonos, los datos, el nombre del alcalde, todo lo que se pueda hacer por este pueblo, y además hacerlo con cariño será siempre bien recibido. Muchas gracias, Marisol, por tu presencia.